Viene con su esposita. Ya nos hemos gozado con ellos. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida del pastor Rubén, su esposa Alicia. Ellos son grandes amigos ya de hace muchos kilos atrás, perdón, de hace muchos años atrás, ¿verdad? Y es una bendición el que puedan estar aquí con nosotros. Pero ¿saben qué? El día de ayer cumplió años mi hermana Alicia. Bueno, dice ella que ya ahorita está descumpliendo. Ya ven cómo son las mujeres, ¿verdad? No nada más allí en Querétaro, también aquí, ¿verdad? Y sabe algo, y estuvo aquí con nosotros compartiendo. Yo quiero que oremos por ella y que la bendigamos. Amén. El mejor regalo que podemos tener es la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿No lo creen? Ese es el mejor regalo, el conocerlo a Él, el caminar con Él cada día. Así que vamos a bendecirla. Póngase de pie, extienda su mano y vamos a bendecir la vida de nuestra hermana Alicia Reyes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de los pastores. Gracias, Señor, porque les has traído para bendecirnos y han sido de bendición. También queremos bendecir especialmente la vida de nuestra hermana Alicia, porque tú le has dado la vida, pero sobre todo la bendición de servirte. Te rogamos, Señor, que le des fortaleza, restauración, que sigas fortaleciendo no solamente su espíritu, sino su cuerpo también, para que ella pueda seguir sirviéndote esforzadamente, esmeradamente, como lo ha hecho. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos también, Señor, la vida de su familia, de sus hijos. Y en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por su vida y te alabamos, Señor, y nos gozamos porque eres tú, Señor, quien le da la vida y le da la bendición de un año más. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso. Gracias por la vida de ustedes. Es una bendición y un privilegio estar en el pueblo de Dios, aquí en Puebla. Nosotros venimos de Querétaro y nos gozamos en esta gran fiesta que tenemos en el Señor. Amén. Gracias, Señor. Sí, gracias. Ustedes son grandes amigos, nos conocemos desde que éramos solteritos, ¿verdad? Y de hecho, él y yo somos de la misma colonia, de la costa, ahí donde mataban y los aventaban al río. De ahí nos sacó el Señor. Muchos dirían, ¿verdad? De la Consti podría salir algo bueno. Pues han salido muchos siervos ahí, y aquí estamos, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Y nos acordábamos, porque yo hace tiempo, cuando salí del Instituto Bíblico, me tocó ir a Querétaro. Estuve un tiempo ahí con ellos, sufriendo junto con ellos. Pero el Señor les ha bendecido grandemente ahí en la ciudad de Querétaro, y me da gusto. Y hoy tenemos la bendición de tenerlos aquí con nosotros y de que Él va a compartir. Yo le invito, vamos a bendecir la vida del pastor. Vamos a orar por él. Amén. Extienda su mano y vamos a orar y a bendecirlo. Padre, bendecimos la vida de tus siervos, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por el regalo y la bendición que nos das de tenerlo aquí con nosotros. Habla nuestras vidas a través de su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea fluyendo a través de él, trayendo esa palabra certera, esa palabra que toque, que edifique y que restaure. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Bueno, pues los dejo entonces con el pastor Rubén. Así puestos de pie, quiero invitarle a una porción de la Escritura en el libro de Apocalipsis. Quiero agradecer esta oportunidad. Para mí es un honor el poder estar compartiendo su palabra, el poder estar aportando una pequeña semilla para que el reino del Señor se siga engrandeciendo. Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 20, hay una porción de la Escritura ya muy conocida por todos nosotros, y dice de la siguiente manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puede tomar su lugar, gracias. Quiero usar algunos minutos para poder hablarle acerca de esta porción de la Escritura, y de verdad, como dice la palabra, tengo tantas cosas que decirles, porque el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Como decía el pastor Miguel,
El Señor nos tuvo que sacar de un lugar muy problemático, de un lugar donde había mucha violencia, de un lugar, de una colonia donde no entraba la autoridad, pero tampoco los taxis, ¿verdad? Usted cuando iba a algún lugar, paraba algún taxi y le decía al taxista, ¿para qué rumbo vas? Para la Consti. No, yo para allá no entro. Así de problemática era la colonia de donde el Señor nos sacó. Pero gracias a Él, ¿verdad? Que en su infinita misericordia Él tocó a la puerta de nuestro corazón un día. Ahí donde la gente no quería entrar, ahí donde la gente amanecía muerta, ahí donde había mucha violencia, ahí, ¿verdad?, donde había pandillas, ahí donde había muchos conflictos, el Señor tocó a la puerta de nuestro corazón. Y es por eso que el día de hoy le estamos sirviendo, porque nosotros escuchamos su voz y le dijimos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Así como todo ser humano llega un momento en su vida donde tiene que clamar a Dios, donde siente la necesidad, donde hay un vacío que no puede ser llenado con nada, sino solamente con su presencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo creo que el Señor ha estado tocando a la puerta de nuestro corazón constantemente. Aquí pasaron 4 personas a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero también me llama poderosamente la atención cómo el Señor tuvo que tocar a la puerta de su corazón para poder decirles, hey, aquí estoy. Uno de ellos expresaba que estaba viviendo en la vanidad de su mente. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas ocupaciones, tenemos ya una vida formada y estamos sometidos a la rapidez, ¿verdad?, con la que están sucediendo las cosas en nuestro entorno, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, los que estudian, del estudio a la casa, de la casa al estudio, etcétera, etcétera? Estamos viviendo una vida tan agitada que muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer un freno a nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios. Llega a la vida del ser humano este momento donde tenemos que hacer un freno a nuestra vida. Lo llevó para mi vida hace 20 y tantos años, como para ti que ya abriste la puerta de tu corazón para decirle al Señor, quiero escuchar tu voz, ya me cansé de este tipo de vida, he querido cambiar, cambio por determinados días, cambio por una semana, cambio por un mes, pero después vuelvo a mi misma vida. Quiero decirle que el Señor sigue tocando a la puerta de nuestro corazón, porque Él murió en esa cruz y cada gota de sangre que derramó es para limpiarnos, es porque Él quiere darnos esperanza, es porque Él quiere que ya no vivamos en ese golpeteo, bajo esa frustración, bajo fracaso y fracaso, donde nada nos llena. El Señor sigue tocando ahí a la puerta de nuestro corazón para que podamos escuchar su voz. Y entonces Él cambie nuestra perspectiva de vida y Él cambie nuestra visión de vida. Yo creo que cuando cambia nuestra vida, cambia nuestra visión, cambia nuestra vida. El Señor vino a morar a nuestro corazón cuando de una manera desesperada nosotros dijimos, Señor, te necesito. Pero hay también gente que tiene su corazón tan engrosado, que tiene su corazón tan insensible, que una y otra vez, bajo circunstancias difíciles, el Señor sigue tocando a la puerta de su corazón y le dicen no con sus actitudes. Han estado al borde de la muerte y siguen con su corazón cerrado, con falta de perdón, con odio, con resentimiento. Y por eso es que hay insensibilidad en el corazón del hombre y no le quieren abrir su corazón a Cristo. Déjame decirte que cuando el ser humano le abre el corazón a Cristo, cambia su vida. El Señor le da un nuevo rumbo. El Señor le da una nueva perspectiva de vida. El Señor no tan solamente cambia su vida, sino también cambia su entorno. Yo sé que el Señor de una u otra manera está tocando la puerta de tu corazón. Sin embargo, a veces el orgullo, a veces el que dirán, a veces el que la gente nos señale, puede más que abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús y que así cambie nuestra vida, y que no tan solamente cambie nuestra vida, sino también la vida de nuestra familia. Hay tanta insensibilidad en el corazón del hombre. Probablemente tu vida está en ruinas, y he conocido gente que su vida está en ruinas y aún así no quieren voltear su mirada hacia el cielo.
Tiene que llegar algo catastrófico en nuestra vida para decirle me rindo, y empezamos a voltear nuestra mirada hacia el cielo, a veces cuando es demasiado tarde, cuando no se puede hacer mucho, cuando ya estás en una fase terminal. ¿Por qué esperar tanto tiempo, abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, cuando el día de hoy el Señor puede cambiar tu entorno? Cuando el día de hoy el Señor te quiere sacar de la ruina en la que te encuentras espiritualmente, materialmente, moralmente. El Señor quiere venir y darte metas, objetivos y planes para que entonces tu vida empiece a tener sentido. Yo tengo ya algunos años que tuve que abrir la puerta de mi corazón al Señor. ¿Y sabe? Cuando le abrí la puerta de mi corazón al Señor, entonces empecé a ver cómo mi vida tenía sentido. Pero todos los años que viví sin Cristo fue un constante golpeteo, fue de dolor, fue de angustia, fue de temor. Sin embargo, cuando Él viene a mi vida, entonces me dio una nueva esperanza y yo puedo tener una perspectiva y puedo ver la vida de manera diferente. ¿Cuántas veces la falta de perdón nos impide el poder tener una calidad de vida? Porque la falta de perdón es algo que te corroe, es algo que te afecta, es algo que te paraliza, es algo que te inmoviliza, es algo que te impide proyectarte hacia el futuro. Y a lo mejor puede ser un paquete de talentos, puede ser una persona muy capaz en todos los sentidos, pero porque hay falta de perdón en tu corazón, estás estancado y estacionado. Y por más que te quieres mover, es como cuando estás en las arenas movedizas, entre más te mueves, más te hundes. Hace 3 semanas estuve con la persona que me atiende, la dentista. Es una dentista joven, con mucha capacidad, tiene maestrías, tiene doctorados. Sin embargo, algo muy curioso sucedió. Me dice, ella ha empezado a ir a la iglesia y ha estado empezando a abrir la puerta de su corazón. Y cuando me iba a empezar a atender, me dice, ¿puedo decirle algo? Y empezó a abrir su corazón de capa y espada y me dice, ¿sabe qué? Me siento tan mal, me siento tan vacía, me siento que mi vida no tiene sentido, soy profesionista, no me falta el dinero, pero sin embargo no me llena nada. ¿Qué está pasando en mi vida? Una persona con capacidad, una persona estudiada que te exprese algo es porque realmente la vida sin Cristo no tiene sentido. Hay un vacío en el corazón del hombre, no importa si eres profesionista o no eres profesionista. La palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Aquella persona estaba afectada en su vida desde su niñez y entonces estaba paralizada, quería avanzar. Sin embargo, sentía que entre más hacía, más se hundía. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en algún lugar un auto estacionado que prácticamente lo dejan ahí por una semana, 15 días, un mes, 2 meses. ¿Alguien ha contemplado en algún momento algún carro estacionado por ahí, por alguna calle? ¿Sí? ¿Qué le sucede a un vehículo que está estacionado y que no se mueve? A ver, se deteriora, se echa a perder. ¿Pero en qué se echa a perder? A ver, levantando su mano. Le empiezan a robar partes porque no hay nadie. De no es nadie. Hay gente que se mete a los carros a dormir, ¿verdad? ¿Qué más sucede en un carro estacionado? Se le baja la batería, ¿qué más? Se oxida, ¿qué más pasa? Se bajan las llantas, se ponchan las llantas, ¿verdad? ¿Qué más? Y la grúa se lo quiere llevar, ¿por qué? Porque es un estorbo. Déjame decirte algo, cuando nosotros tenemos falta de perdón, rencor, odio, estamos como un vehículo estacionado, nos empezamos a arruinar, se nos empiezan a descomponer todas las partes. Así estamos, cuando estamos con falta de perdón, estamos estacionados, no podemos ir a ningún lado, no somos útiles, al contrario, somos un problema. La palabra perdón, una palabra tan pequeña y
muchas veces tan insignificante, pero que tiene un gran alcance y afecta a muchas vidas. Usted ha conocido gente allegada a usted que ha sido afectada por la falta de perdón. Una persona que no ha perdonado solamente habla de ello, está estacionada en un capítulo de su historia, habla de su dolor, habla de su resentimiento, habla del odio, habla del rencor, habla solamente del pasado y no le dice nada del futuro, no le dice nada de lo que pretende. ¿Por qué? Porque está estacionada, está estancada. Es como cuando jugábamos, ¿verdad? Aquellos que conocen el juego de que alguien llegaba y te tocaba y decía encantado, y te quedabas así parado y no podías moverte para ninguna baja hasta que alguien llegara y te tocara otra vez, ¿verdad? Así es en lo espiritual. Cuando tienes esa falta de perdón, estás paralizado. Te quieres mover hacia alguna parte y no puedes. No tienes rumbo, no tienes dirección. Tu vida cada vez se arruina aún más. Quiero que vayamos al libro de los Hechos. Quiero contarle una historia de un hombre que tenía su corazón cerrado, que no solamente tenía su corazón cerrado a las cosas de Dios, pero tenía también, estaba encarcelado. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, en el verso 16, dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron ¿qué? Todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este carcelero había metido a la cárcel, dice que hasta adentro, a Pablo y a Silas, porque Pablo y Silas habían liberado a una mujer, habían sacado ese espíritu de adivinación de aquella mujer, y cuando los dueños se vieron afectados porque era parte de la ganancia, entonces fueron introducidos a la cárcel. Sin embargo, miren, qué maravilloso, los metieron a la cárcel, pero ellos aún en medio de la adversidad, dice que entonaban himnos y cánticos, y dice que de repente vino un gran temblor en aquella cárcel y todos los cimientos
tormentos se removieron, pero dice que también las cadenas, ¿verdad?, que les habían puesto fueron rotas. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Un hombre carcelero, lleno de temor, que tenía una obligación, y su obligación era cuidar a los presos. Pero al ver que la cárcel, ¿verdad?, se había derrumbado, entonces dice que tomó una espada y se la iba a encajar porque creyó que los presos habían huido. Sin embargo, Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño. Aquel hombre creyó que había fracasado en su trabajo y obvio le iban a llamar a cuentas, y mejor quiso quitarse la vida. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la muerte y el Señor nos ha librado? Hemos estado a un pelo de que probablemente, ¿verdad?, hayamos muerto en algún accidente o en alguna circunstancia, y el Señor nos ha librado, así como este carcelero. Este carcelero creyó que ya no había nada que hacer porque había fallado en su trabajo. Sin embargo, aquel carcelero, lleno de temor, dice que se arrodilló y clamó a gran voz, ¿verdad?, temblando. Dice que se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Era un hombre que tenía una gran necesidad de Dios, un hombre que tenía muchos temores, un hombre que estaba en ruina espiritual, un hombre lleno de resentimiento y de odio. Sin embargo, bajo esas circunstancias se enfrentan los siervos de Dios. El Señor le acerca a sus siervos de Dios para que toquen la puerta de su corazón y que Él entonces pueda cambiar de vida y pueda cambiar de perspectiva. La palabra perdón, una palabra tan pequeña pero que tiene un gran alcance. El que no perdona se hace daño a sí mismo. A lo mejor tu vida ha sido de una profunda tristeza o de adversidad y de un constante golpeteo, de malas decisiones que te han traído malas consecuencias. A lo mejor tu vida solamente ha sido ruina y necesita del perdón de Dios. La palabra perdón viene del griego afiesi, que significa dejar libre o soltar. El Señor quiere que dejes libre y que sueltes el día de hoy todo lo que está deteniendo tu vida, todo lo que está deteniendo tus proyectos, todo lo que está deteniendo tus motivaciones, todo lo que te ha hecho perder el rumbo en la vida. Él quiere que el día de hoy tú seas libre de toda falta de perdón, porque todos conocemos matrimonios que se han destruido por la falta de perdón. Todos hemos conocido familias que se han destruido por la falta de perdón. De hecho, la palabra de Dios dice que si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te puede perdonar. ¡Qué difícil es a veces perdonar! Pero es lo mejor, porque cuando perdonamos a nuestro prójimo o a aquellos que nos han hecho daño, sentimos que una gran carga se nos quita de en medio nuestro, y entonces hasta descansamos y nos sentimos más livianos. Pero a veces la gente, qué difícil es perdonar. Es que he sido un ingrato, me ha afectado tanto. Perdona. ¿Por qué te estacionas? ¿Por qué te estancas? Estás arruinando tu vida, y estás arruinando no nada más tu vida, sino la vida de aquellos que están a tu alrededor. Llega la amargura, la raíz de amargura, y la raíz de amargura lo que quiere es que los demás también estén amargados. Una persona que tiene raíz de amargura quiere que la demás gente también esté como ella, como él. Decidamos perdonar. Si el Señor nos perdonó, y amado hermano, si el Señor no se fijó en qué habíamos hecho, simplemente murió por nosotros y nos perdonó y nos amó, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar a aquellos que nos han afectado? Usted podría decir: ¡ay, qué fácil lo dice! Yo creo que en algún momento de nuestra vida usted ha dañado, ¿verdad? Y ha necesitado perdonar a alguien, y ha necesitado también a alguien que perdone a usted. ¿Cierto o no? Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos del perdón de alguien, porque a veces también hemos afectado a alguien, a veces con actitudes, a veces con un silencio profundo, a veces no expresamos nada,
y nos sentimos como que somos los afectados cuando también nosotros hemos afectado. Es momento el día de hoy de perdonar. Es momento de soltar todas esas maletas y cargas emocionales. Es como la falta de perdón, es como cuando tú agarras dos maletas de las más pesadas y te vas de aquí a 1 kilómetro cargándolas. Te aseguro que vas a cargarlas 25 metros y ya vas a estar agotado. Así es en lo emocional cuando tú no perdonas. Traes maletas emocionales que no se ven, pero ahí están, se te nota en tu rostro, se te nota en todo lo que haces. Por eso el día de hoy es día de soltar, es día de perdonar. Tenemos que perdonar a los que nos producen dolor, y sabes, con mayor victoria puede ser perdonar a los que te han ofendido. No se puede ser feliz, vivir feliz si tú no has perdonado. Hace algunos años me tocó ir a Jiquilpan, un lugar en el estado de Michoacán, colindando con el estado de Jalisco. Y había una mujer que había muerto ya su esposo. Tenía a su esposo 4 años de haber muerto. Y la mujer abrió su corazón y me dijo: lo que pasa es que yo no he perdonado a mi esposo. Yo no sabía que él había muerto. Bueno, su esposo ¿dónde trabaja? O permítame verlo. Dice: no, es que mi esposo ya murió. Imagínense, el hombre ya estaba 3 metros bajo tierra y la mujer todavía atada, porque no lo podía perdonar por lo que había hecho. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Probablemente las personas que nos afectaron ya no están en medio nuestro y seguimos atadas. Es tiempo de perdonar. Yo creo que tenemos que perdonar, pero también tenemos que ser perdonados. Y el perdón es algo que se da, que se pide y que se recibe. Y no es la falta de perdón, no es el hecho de que el perdón no es el hecho de que digas: no, yo ya lo olvidé, y que trates de matizar solamente que ya perdonaste. Yo ya perdoné, yo ya le dije, ¿verdad? Y muchas veces lo único que hacemos es llegar y en vez de decirle a la persona: mira, perdóname, llegas y dices: te perdono. Y no, eso no es perdón. ¿Cuántos lo hemos hecho así? ¿Sabes qué? Te perdono. El perdón tiene que haber una evidencia de que realmente estás soltando y perdonando a aquella persona. Y es mentira que el tiempo hace que las cosas sanen. El único que puede sanar internamente el corazón del hombre es Dios. Porque probablemente tú digas: bueno, la persona que me afectó ya vive en Tlaxcala, mientras no lo vea no hay problema. Pero ¿qué tal si te lo encuentras algún día? Mira, el mundo es tan pequeño. A lo mejor ni lo ves, nada más lo ves que pasa por el carro así, y empiezas a tener esos recuerdos y se te empieza a retorcer todos los intestinos y empiezas: no has perdonado. El día de salvación y de perdón es hoy. Y cuando volvemos a este cuadro donde dice que aquel carcelero se iba a quitar la vida, él les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es decir, ¿qué debo de hacer para abrir la puerta de mi corazón? Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El día de hoy el Señor está tocando ahí a la puerta del corazón. El Señor nos ha prolongado la vida porque Él tiene un propósito con nosotros. La vida es efímera, la vida es fugaz. Pablo y Silas se les juzgó por ser provocadores, pero el Señor tenía un propósito, porque Él quería que el Evangelio llegara al carcelero, pero no tan solamente al carcelero, sino también a toda su familia. El carcelero se puso a reflexionar, y yo creo que esto nos sucede a todos nosotros. Cuando pasamos por un momento de adversidad, estamos cerca de la muerte, nos ponemos todos reflexivos. O cuando muere alguien cercano, nos ponemos todos reflexivos. Es porque tenemos que hacer un freno en nuestra vida para ver que hemos hecho mal, porque el Señor sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Yo quiero que el día de hoy te pongas de pie. Ponte de pie.
Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El día de hoy es un día de salvación. Probablemente tú has estado claudicando entre dos pensamientos y hayas decidido, ¿verdad? Pues sí, necesito de Dios, mi vida no tiene sentido, no tiene rumbo, mi vida ha sido de un constante golpeteo porque he tomado muy malas decisiones, porque he hecho de mi vida lo que he querido. Pero sabes, Dios tiene un plan para ti el día de hoy. Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, porque ahora Él quiere darle rumbo a tu vida. Y quiero que sepas algo: cuando Jesús toma el control y le da rumbo a tu vida, te irá bien en la vida. Habrá satisfacción, habrá plenitud, habrá un disfrute en todo lo que hagas, porque sabes que estás haciendo lo correcto delante de Él. Y no tendrás temor de lo que te pueda suceder el día de hoy o el día de mañana, porque tu seguridad está en Él. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Cierra tus ojos. Yo te voy a pedir que reflexiones unos momentos en las palabras que escuchaste el día de hoy. A lo mejor tú te has visto cercano a la muerte, o has seguido viviendo la vanidad de tu mente, o quieres seguir viviendo tu vida como tú quieres, aunque tú sabes en lo profundo de tu corazón que hay un vacío que no puede ser llenado con nada, que lo llenas de cosas momentáneas, pero que el día de mañana necesitas otra vez de ellas para sentirte bien. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón, como estuvo tocando al corazón del carcelero. Aquel carcelero tuvo la oportunidad y entonces se puso en una postura, en una posición de reconocer su condición delante de Él. Porque déjame decirte, cuando reconocemos nuestra